Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a otro episodio más de Educando y Maleducando. Hoy nos acompaña Andreu Dotti, que es el cofundador y CEO de Innovamat, que es una empresa especializada en matemáticas y obviamente también interviene la tecnología. Hola Andreu, ¿cómo estás? Un gusto, gracias por invitarme y por recibirme. Claro que sí. Oye, cuéntanos un poquito de ti, porque es muy interesante que hayas emprendido en el área de matemáticas y por qué las matemáticas. Sí, muy rápido. Yo soy Andreu, yo soy de un pueblecito cerca de Barcelona, a 30 minutos de Barcelona, muy pequeñito, comparado con todo lo que hay aquí en México, que todo es muy grande. ¿Qué se llama? Y yo estudié ingeniería civil, en la antigua ingeniería de puentes y caminos. Previamente, muy rápido, yo no tuve la mejor experiencia en la escuela. Yo soy disléxico, tengo déficit de atención, tengo varios sellos, ¿no? Y a mí me encantaba la construcción y por eso estudié ingeniería civil en Barcelona. Pero a medida que me fui haciendo mayor y estudiando, me di cuenta que era un trabajo un poco creativo y empecé a combinar. Mientras estudiaba, trabajaba en una academia como profesor de matemáticas. Y me di cuenta que los niños y las niñas se pasan muchas horas en la escuela, ¿no? Y estaban habiendo muchos cambios pedagógicos en Cataluña, en muchos países, en muchas zonas, pero cuando los maestros y las maestras entraban en el aula, tenían los mismos recursos que siempre, ¿no? Habían cambios a trabajo por proyectos, a trabajo más competencial o matemáticas manipulativas, pero está muy bien, pero después en el día a día no tenían como recursos. El único recurso que tenían era el libro de texto de las editoriales, que está muy bien, ¿no? Pero creíamos que podíamos preparar una propuesta para ayudar a los maestros, siempre es a través de los maestros, es una cosa muy importante. Nosotros queremos que la educación, la figura del mentor, la figura del guía, es clave en el proceso de aprendizaje. Y así, en 2017, empezamos Innovamat, somos 3 cofundadores, pero desde el día 0 pudimos convencer a 2 mujeres, 2 cracks, 2 mujeres que son Laura Morera y Cecilia Calvo, por si alguien las quiere buscar, que las 2 son matemáticas, las 2 son profesoras de matemáticas, las 2 son doctoras en didáctica en las matemáticas y las 2 han dedicado sus últimos 20-25 años de su vida profesional al aprendizaje de las matemáticas, desde trabajando en la universidad con investigación y formación de maestros, pero al mismo tiempo estando en el aula. Con niños, no en una coordinación de un colegio, que esto es más gestión, no, estando en el aula con niños de primaria y de secundaria, y creo que ha sido la clave de nuestra propuesta, ¿no? Que está basada en investigación, en didáctica de las matemáticas, pero a la vez está muy fundamentada en la realidad del aula. Y así empezamos en 2017, ¿no? Un proyecto curricular de matemáticas para escuelas, donde proveemos a la escuela todo lo que necesita para trabajar las matemáticas de forma competencial a partir de la comprensión, intentar que en todo momento los niños y las niñas entienden lo que hacen. Que eso es vital. Porque clave. Yo crecí en una generación en la que todos decíamos, yo soy malo para las matemáticas. Es que nosotros lo explicamos, ¿no? Después de 7 años, ¿no? Desde que empezamos, que empezamos con pocos recursos, a día de hoy estamos en 2.100 escuelas, en 8 países. Yo esta semana estoy de aquí de visita en México, al equipo de México, que tenemos 43 personas. Ya trabajamos en más de 150 escuelas. Pero siempre le decimos, en la sociedad tenemos muy normalizado que las personas sean malas en matemáticas, sí, sea normal. O que den miedo. ¿Cuánta gente, siempre lo explico, ¿no? ¿Cuánta gente toma decisiones muy importantes en la vida, como qué estudiar o qué hacer laboralmente, para evitar las matemáticas? Sí. Esto no es normal. Nosotros decimos que tenemos que intentar acercar las matemáticas a todo el mundo. ¿Y cuál es la clave? Que se entiendan. Claro. Cuando no entiendes, tienes miedo, ¿no? Cuando no entiendes qué pasa, cómo funciona. Y es un poco la clave de nuestra propuesta, ¿no? Acercar las matemáticas a todos los niños y todas las niñas, que como nos gusta decir, es que todo el mundo tenga un momento positivo, un momento de disfrute con las matemáticas. O sea, eres un apasionado de las matemáticas. Sí. Esta es una palabra. Después de... Hace 7 años te diría claramente que sí. Pero después de 7 años de trabajar con gente del equipo que realmente son extremadamente apasionados, soy un punto medio. Eres un amateur. Sí, yo soy más un líder, un gestor, ¿no? Sí. Que como buen líder, siempre explico, ¿no? Es clave entender de los detalles de tu negocio, de tu organización. Yo siempre explico, como CEO de Innovamat, salí en inglés ahora, es clave entender de didáctica, formarme, estudiar, ¿no? Y por eso sí, pero yo no soy
yo no soy el experto. El Sí, experto sí. y las expertas... En estos 7 años, Sí. ¿cómo has visto ese crecimiento en las escuelas? Hablas de que están en más de 2.000 escuelas, 2100. 2.100. ¿Qué cambios has notado en Hay más apertura, ¿no? ¿Cómo lo has Modelos, visto? a la tecnología. ¿Cómo han recibido este programa de Innovamat y qué beneficios ha tenido en las escuelas y resultados? Hay de todo, ¿eh? Porque siempre nosotros nos gusta explicar que nosotros no somos una solución mágica. No es que... No hay soluciones No hay. mágicas, Es que, ¿verdad? a veces hace falta recordarlo. No hay soluciones mágicas en educación. No hay. Ni plataformas ni nada, ¿no? Y nosotros siempre lo decimos, ¿no? Al final, nosotros somos una propuesta, no somos... Esto me lo quería detallar. No somos una plataforma, no conectamos al niño y a las niñas todo el día a una pantalla. De media, una escuela en primaria o en secundaria dedica 5 horas a la semana a las matemáticas. De estas 5 horas, 4 horas a la semana, no necesitaremos ni un ordenador, ni una tablet por niño ni niña. Ni tenemos un maestro, maestra, ¿no? Un profesor que esté bien formado y construiremos el aprendizaje a partir de retos, actividades manipulativas, actividades en gran grupo y siempre terminaremos los últimos 10-15 minutos con un registro en el papel. El proceso de aprendizaje de las matemáticas es muy importante pasar de lo concreto, de la manipulación, a lo simbólico, a lo abstracto. Y siempre hacemos este proceso. Y solo un día a la semana haremos la práctica de todos los bloques de contenidos con una plataforma digital autoadaptativa. Mucha gente, la gente nos piensa, hostia, sois una empresa nueva, sois una empresa que utilizáis la tecnología. Sí, pero no somos una empresa tecnológica. Me gusta definirlo mucho. Nosotros somos una empresa de ciencia del aprendizaje de las matemáticas. Lo único, como empresa del siglo actual, como cualquier organización, tenemos que ser muy buenos utilizando la tecnología. Claro. Es muy importante. No, y entiendes el rol de la misma. O sea, no puede uno ya ignorar la tecnología, Sin ¿no? duda, Dentro del marco actual. ¿Cómo puede uno? Porque, por ejemplo, yo observo a los padres de familia, que es una generación que se dice a sí mismo malos en matemáticas, el área en la que menos saben evaluar, pues, cómo le va... ¿Cómo está haciendo su labor, en su ¿no? escuela, la escuela está haciéndole hijos. bien en matemáticas, mal en matemáticas, no saben, ¿no? Partimos ya de una ignorancia en el padre de familia. ¿Cómo puede uno abordar ese tema? Y es una buena pregunta porque, justamente ligando, ahora está pensando que no te había contestado la pregunta, ligando con tu pregunta, ¿no? Al final también es un reto que nos encontramos muchas veces, ¿no? Las familias, porque provocamos un cambio, ¿no? Toda la vida hay una tradición, en cada país cambia un poco, pero las matemáticas es bastante uniforme, ¿no? Todos los países las matemáticas son parecidas, cambian detalles, pero realmente es una muy buena pregunta porque cuando vamos a un colegio y empiezo a utilizar Innovamat, el primer punto, el gran reto más grande es la formación docente y el liderazgo de la escuela. Si no hay una buena formación en didáctica, no en el uso del producto, si no hay una buena formación en didáctica de las matemáticas y no hay una comprensión, no hay un alineamiento de que la escuela y nosotros tengamos la misma visión de trabajar las matemáticas, nosotros siempre lo decimos, el primer punto más clave es, ostras, ¿creéis que las matemáticas se pueden entender? ¿Queréis que las matemáticas se entienden? ¿Queréis trabajar las matemáticas a partir de la comprensión? Si no es así, nosotros mejor que no entremos en el colegio. Y a partir de ahí, ligando con tu pregunta, ¿qué pasa? Que muchas veces, pues, históricamente habíamos dedicado mucho tiempo a primero de primaria, ¿no? Niños de 5 o 6 años, un segundo de primaria, a algoritmizar, mecanizar el algoritmo de la suma por llevadas. Que hoy lo hace mi hija. Claro. En su escuela. Pues nosotros, este algoritmo, no llegaremos hasta el segundo de primaria. Primero, aprenderemos muy bien la descomposición de números. Segundo, ahora no iba a hacer un dibujo, pero como es un podcast, mejor que no. Después, intentaremos entender muy bien que los números los puedes organizar en una recta numérica, ¿no? Tú puedes... Hay un modelo muy importante que es el modelo de la recta numérica. Puedes aprender a los números enteros, naturales, los decimales, cualquier tipo de número. Aprenderemos que sumar es saltar hacia adelante, restar es saltar hacia atrás. Después haremos el algoritmo de la suma por descomposición y al final de todo llegaremos al algoritmo compacto. El algoritmo tradicional es un muy buen algoritmo, pero es un algoritmo que si tú empiezas aprendiendo matemáticas, enseñando este algoritmo, los niños no entienden nada. No lo entienden. Y eso es un problema. Porque tienen que llevar... Es mecánico, es de repetición. Y esto no es matemáticas. No de comprensión. Esto no son matemáticas. Memorizar unos algoritmos mecanizar. es como
memorizar una receta de cocina. Exacto. Y les cuesta mucho, te lo digo porque mi hija está en esas edades, consolidar la suma cuando ya los están pasando a la Porque no lo resta. entienden. Porque no no lo entienden el entendieron. por qué, el qué están haciendo, es el concepto, la noción, Y- ¿no? De lo que es la suma y lo que es la resta. Así que el reto más grande, la comunicación. Comunicación, escuela, maestras, familia, ir todos a una, ¿no? Comunicar que la escuela, si empieza a trabajar con Innovamat, ¿no? Quiere cambiar el enfoque de trabajar las matemáticas. Quiere hacer mucho más énfasis a la comprensión, porque si no se comunica bien, también vienen miedos. ¡Ostras! Históricamente, yo cuando tenía 5 o 6 años, o mis primos, en otro colegio, suman muy rápido, o saben utilizar el algoritmo. Y en mi colegio que utilizan Innovamat, no saben mecanizar el algoritmo. Si no te lo explican... Sí, primero Es por entienden, fases, ¿no? ¿De qué aparte. les Ya, estás pero si tú hablando? eres una familia y no te explican, tú solo tienes el contexto de tu hijo o tu hija, te viene del colegio y lo comparas con tu primo, si no te explican bien, Claro. porque que estamos haciendo un proceso más lento inicialmente, pero mucho mejor a largo plazo. Pero más profundo, Sin duda, más profundo. sin duda. Esta Más es la clave. Pero entonces, ¿qué haces Es la cuando profundidad. en un tema tan importante como las matemáticas se adquieren estas nuevas metodologías y tienes un rezago? ¿Qué haces, por ejemplo, cuando empiezas y tu hijo está en quinto de primaria, pero Tiene un ya rezago no de 2 trae años. Mira, podría estar horas hablando de esto. Pero horas. Rezago, Porque, ¿verdad? bueno, el rezago de muchas cosas. Porque Sí. justamente nosotros, lo que os decía, nosotros somos una organización que solo hacemos aprendizaje de las matemáticas. Y es nuestra visión, ¿eh? Nuestra visión es, ostras, hay una oportunidad también para crear una organización de referencia en aprendizaje de las matemáticas. Tú me decías algo de Cambridge, ¿no? Antes, ¿qué me decías? sí. ¿Que habías trabajado? Sí. Ostras, ¿existe el Cambridge de las matemáticas? ¿O el Oxford? ¿No? Hay muchas empresas de referencia en Sí, aprendizaje de matemáticas, pero no en inglés, perdona, pero en aprendizaje de Pero las no matemáticas. hay Sí, no. un marco teórico. un marco común. Que en realidad ese marco debería de decir cuáles son las competencias que debes de ir. Estamos intentando- Que sí lo hay hacia, por ejemplo, tecnología. Eso sí, hay un marco similar. Estamos pero hacia intentando matemáticas, ¿no? construirlo. Estamos intentando construirlo. No es fácil, pero el reto está mucho en el cambio filosófico, ¿no? En el cambio de enfoque, en el Sí. cambio de qué son las matemáticas, ¿no? Para nosotros las matemáticas es una forma de aprender a pensar, es una forma de resolver Sí. problemas, es una forma de ver la vida, es un De lenguaje. hecho, sí, es un lenguaje. No es lo que históricamente nos habían dicho que era en primaria, que era aprender a hacer cálculo. También, pero es muy básico esto. ¿Y tienen algo para el consumidor o solamente trabajan con escuelas? ¿Es un B2B, Es un B2B. solamente con escuelas? No. Somos principalmente una propuesta para escuelas, pero desde hace tiempo nosotros le preparamos a la escuela todo lo que la escuela necesita para enviar en casa, para hacer en casa. La escuela decide si lo envía o no lo envía. Pero aparte, tenemos 2 propuestas desde hace poco para familias. Una aplicación que se llama BMath, B alta y math en inglés, que lo podéis buscar por internet o en nuestra página web, y unos cuadernos en papel de retos matemáticos que se llaman Enigmath, que este será el primer año que traeremos aquí en México también. Pero eso no lo se trabaja con un facilitador o con un mentor. Representa que está hecho, el cuadernito está pensado para hacer en familia o con algún hermano, Sí, sí, sí. es porque son de retos. Y la aplicación BMath es totalmente autónoma. Me encanta esta idea que mencionas de retos porque finalmente la educación, ya hablaste de la evolución pedagógica y didáctica, va hacia los retos, solucionar retos, solucionar problemas. Por eso toda esta tendencia de aprendizaje basado en proyectos. ¿Cómo integran en las escuelas toda esta noción de matemáticas hacia esta multidisciplinaridad? Sí, la transversalidad. Sí, esto es un tema que hace muchos años que nos encontramos, porque justamente en nuestra zona de España, en Cataluña, donde nacimos, es una zona muy innovadora en el trabajo por proyectos, mucho. Y hace años que el currículum cambió y cambió la evaluación, que es muy importante Eso cambiar es muy importante. la evaluación, ¿no? Y lo que nosotros vemos es que hay tiempo para todo en la escuela y todo con su justa medida. Sí. Lo que tenemos que evitar sobre todo es lo que decimos el péndulo, ¿no? Irnos de un extremo a otro. Nosotros, por ejemplo, en educación primaria y en todos los países que hemos estado trabajando y hablando con gobiernos y hablando con escuelas muy referentes, vemos que una cosa que tiene mucho sentido es tener un gran espacio de trabajo por proyectos, de trabajo globalizado, de trabajo a partir de un problema, que es muy importante, pero globalizado y con diferentes metodologías. Pero, por ejemplo, en primaria es muy importante tener 2 espacios muy marcados. Un espacio para
comprender y construir el conocimiento de las matemáticas de forma ordenada y un espacio para construir el conocimiento de las lenguas de forma ordenada. Nosotros nos imaginamos esta estructura, espacio defendido, riguroso para las matemáticas, para las lenguas y un espacio amplio para el proyecto, para la globalización del aprendizaje. Es lo que estamos viendo. Esa es una de las grandes oportunidades en las escuelas, ¿no? Totalmente, Así como vemos, totalmente. yo siempre he dicho que una de las grandes oportunidades es que a los jóvenes no se les enseña finanzas, ¿no? Que es, sales y finanzas está por todas partes, pero empiezas a aprenderlo después de los 25 años, ¿no? Que hiciste carrera. Lo que pasa es que hiciste maestría. unas matemáticas tan mecanizadas que no entendías para qué te iban a aplicación en servir nada. en la vida. Entonces, la aplicación, a menos que se fueras a estudiar ingenierías, ¿no? Ciertas carreras que te permitían verlo ya en acción, pero el siempre era totalmente teórico. Yo lo que he visto en estos 20 años como consultora es que van y vienen programas. De repente te traen un método Singapur, te traen, ¿no? O sea, japonés, coreano, chino, y claro, hindú, el problema alemán. es que el alemán sigue siendo muy importante en el colegio alemán y yo como mamá de ese colegio puedo decir que me encanta cómo estudian mis hijos las mates, me parece que es una manera muy natural y que está muy basado con lo que dices, de empezar a entender bien las nociones y los conceptos antes de irnos a la mecanización, digámoslo así. Pero, ¿qué es, para nada más terminar mi pregunta, de estos vienen y van, cuál es ese diferenciador de Innovamat? El diferenciador, y ahora agarro el ejemplo que me has puesto de la metodología Singapur, ¿no? ¿Cuál es el problema? La propuesta de Singapur es muy espectacular. Para mí el gran problema es que quien lo lleva en muchos de nuestros países son gente que no son experta en matemáticas. Sí, sí. Son gente que edita un producto, hace un producto y vende un producto. La clave es no vender un producto. La clave es, ser una organización, que toda la organización esté diseñada para acompañar a colegios, ser un partner de la escuela. Nosotros decimos, y no ser un método mágico. A veces nos venden estas cosas como métodos mágicos. Como método mágico. Yo siempre, cuando voy a una escuela, insisto mucho, la clave será la formación de tu profesorado. Totalmente. Esta será la clave. Nosotros te ayudaremos con la formación y te ayudaremos que los recursos que utilices en el aula también ayuden a formar, que sean recursos autoformativos y entrar en este loop constante de retroalimentación que profesores bien formados inicialmente, profesores que utilizan una propuesta que les permite formarse, profesores que les nace un interés de formación continuo. Esta es la gran diferencia. Para mí, con muchas modas, ¿no? No sé si se dice aquí en México, cosas que van y vienen. Que van y vienen, que nos lo venden como una solución mágica o que nos lo venden como un producto en una plataforma. Nosotros no somos ni una cosa ni la otra. Pero esos cambios generan gaps en el conocimiento. Sí. Te lo digo yo, por ejemplo, que yo de pequeña me cambiaron una escuela, luego fuimos al extranjero y cosas así, y después acabé pues confundidísima. Yo estoy segurísima que hubieron años enteros de información que no tuve y por eso el desafío que no había una grande. continuidad. Y esto no te lo he contestado antes también, porque a veces quiero explicarlo bien y me voy por las ramas. Pero mira, nosotros ahora mismo, ¿qué es lo que vemos, no? Lo que vemos en el mundo educativo, que no son las escuelas, los proveedores de contenidos, proveedores de servicios, vemos que venimos de tener, que teníamos proveedores de contenidos, un libro de texto, no dejaba de ser un contenido que después el maestro o la maestra lo podía utilizar como quería. Y era la propuesta. Y hace años, y venía mucho de Brasil, que hablamos de sistemas de enseñanza, sistemas de ensino, sistemas de aprendizaje. Aquí en México hay algunos. Y estos ya marcan un poco más la metodología en cómo usar estos contenidos, en el aula, ¿no? Estamos pero lejos. se vuelve súper limitativo también. Y hay un gran problema, y esta es la gran diferencia, que, por ejemplo, ¿por qué nosotros también en Estados Unidos estamos teniendo éxito? Que muchas veces estos sistemas de enseñanza no confían en el maestro. Y le marcan al pie de la letra qué tiene que hacer el maestro. Paso. En la mayoría de los casos no lo hacen. Pero esto es un problema, porque es que el maestro tiene que ganar en criterio, tienen que entender. Claro. ¿Cómo puede hacer un maestro hacer que los niños entiendan si él o ella no entiende porque los materiales no confían que pueda entender? Claro. Esa es la clave. No le permite ser autocrítico. Y por último, Nada. la tercera generación, venimos de la primera generación de hace años, contenidos sueltos. Segunda generación, ya propuestas que te traen una metodología, que nosotros estamos aquí, Nosotros traemos una metodología
pero la gran diferencia con otras propuestas es que creemos que es clave la formación del maestro. Y hacemos una propuesta que le explica en todo momento el por qué hacer estas actividades. Y la tercera generación, y lo ligo mucho con lo que te decías, son propuestas que me traen metodología, pero encima me traen propuestas, datos, me traen para personalizar el aprendizaje. Tengo un gap de aprendizaje por el COVID. O porque, ostras, tenemos mucha diversidad en el aula, ¿no? Claro. Yo puedo, en toda la aula es una Gauss, es una curva Gauss, ¿no? Donde tengo niños con más facilidades en la derecha, niños con más dificultades. Pues nosotros, por ejemplo, acabamos de publicar, y os lo podemos enviar, nos aprobaron hace 2 semanas el primer artículo el primer artículo de una revista internacional en investigación que demuestra, nosotros tenemos una herramienta de diagnóstico y dificultad de diagnóstico y intervención de dificultad de aprendizajes. Y nosotros agarramos 5 colegios que hacían innovar la propuesta curricular y ya está, y 8 colegios, bueno, es al revés, 5 colegios que hacían Innovat y la herramienta de intervención y 8 colegios que solo hacían Innovat la propuesta curricular. Pues como soluciones como estas, puedes atender, hacer una intervención a 10, 15 niños. Temprana. Oportuna. Bueno, es esto, es una RTI, es una Response to Intervention en edades tempranas. Es un impacto brutal. Brutal, por supuesto. ¿Por qué oímos tanto? Ahora ves a Elon Musk, a todos los líderes, ¿no? Diciendo las matemáticas son claves. STEM, ¿no? Es casi el futuro, ¿no? ¿Por qué son tan importantes? Porque habrá gente que te dice, yo nunca aprendí matemáticas, vivo feliz y me va muy bien. También es verdad, ¿no? Pero sí que es una forma de estructurar el pensamiento, de entender, ¿no? De entender cómo resolver problemas. Y encima, ¿no? Esto es a nivel general, pero es que si encima cada vez necesitamos más perfiles científico-tecnológicos, ¿no? STEM, ¿no? Tener una base matemática es clave. Es clave. Nosotros creemos que es la doble, ¿eh? Para todo el mundo es importante las matemáticas, porque te da una base. Para todo el mundo. Te da una base. Es una manera de solucionar problemas. Bueno, de pensamiento, de tomar decisiones en la vida. Es una manera de pensar. Es una manera de pensar, solucionar. De ver la vida. De ver la vida, honestamente. Y después, para la gente que se quiera dedicar en el mundo STEM, ¿no? Ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, es muy importante tener una base fuerte matemática. Matemática y fuerte es tener una base que entiendas, un aprendizaje duradero, ¿no? Lo que muchas veces no tenemos. Claro. Hace poquito fueron los resultados de PISA. Para nuestro país fueron resultados muy, muy malos. Para México y España también. ¿No? ¿Qué solución encontrarían ustedes a partir de Innovat? Mira, nosotros hemos sido de los pocos, invito a todo el mundo a entrar en nuestro blog, en nuestra página web o en nuestras redes y mirarlo. Hemos sido los pocos que hemos analizado las PISA, no desde el alto nivel, desde política educativa, sino hemos ido directamente a mirar cómo son las actividades. Si tú miras cómo son las actividades, porque hay 5 abiertas, cada año PISA, que para todo el mundo lo sepa, ¿no? Son unas pruebas de evaluación competencial de edad de 15 años, entre tercero o cuarto de secundaria, ¿vale? Por eso de 15 años, y evalúa 3 cosas: matemáticas, ciencia y lengua. Pero cada 3 años hace un deep down, un zoom up en una materia. Y este año tocaba matemáticas, ¿sí? Y si tú realmente miras las actividades, es una prueba súper competencial. No es una prueba que necesites un gran nivel de contenido y de conocimiento. Si tú miras las actividades, el contenido, el contenido, lo sabe un niño de sexto de primaria. El problema es aplicarlo. Claro, otra vez lo mismo. Lo mismo. O sea, sé sumar, pero no sé para qué lo sumo. Bueno, sé sumar. sé multiplicar, sé hacer porcentajes. Tú, si miras las actividades, tú necesitas saber sumar, restar, multiplicar, dividir, porcentajes, pero no necesitas ecuaciones de segundo grado. No. Que, por cierto, no decimos que no sean importantes, ¿eh? Nosotros tenemos una propuesta curricular de secundaria y entenderemos que es una ecuación, entenderemos que es una función, no entenderemos. Pero en el caso de PISA, no lo necesitas. La clave es que sean personas que estén acostumbradas a enfrentarse a problemas, a buscar soluciones. Y si por aquí no salgo, ¿por dónde voy? Es súper competencial. Y hay un problema gravísimo de que no se trabaja de forma competencial. No. Hay una obsesión por la repetición,
por la exigencia de contenidos que no digamos que no sea importante. Es importante, pero es más importante que el aprendizaje sea duradero, que el aprendizaje se entienda, que sea profundo, no superficial. Sí, bueno, pero que sea relevante, ¿no? Totalmente. Porque regresamos a la misma Es lo problemática. mismo, otra vez, O sea, ¿no? son los modelos obsoletos que todo el mundo está tratando de cambiar para que la educación tenga un por qué y para qué, ¿no? ¿Por qué y Porque para qué? sí, esa es la gran pregunta de la generación X que empezó a desafiar. Oye, estudié 12 años, luego salí a la carrera y demás, y pues tuve que volver a aprender todo lo que realmente necesitaba, ¿no? Lo que Porque necesitaba para mi nunca trabajo, entendí claro. dónde entraban las competencias. Y matemáticas es uno de ellos. O sea, yo estudié de una manera en la que sé que se hace sumar, se hace hacer todo eso, ¿no? Pero hasta que no hice la maestría donde ves finanzas, contaduría, No. todas estas cosas, para empezar no eran conceptos que te los da en la escuela, ¿no? Y para seguir, pues había que aprender, así es. Tenías que hacer esas eso era, relaciones, ¿no? Pero Transferencia. tardísimo. Tenemos muchos retos, y vuelvo a lo mismo, ¿eh? Pero la clave es hacer mucha formación. Porque si no hay formación, Mucha formación. no hay cambio. Claro. Mucho- Porque puedes tener el recurso y puedes encontrar recursos maravillosos, pero si no tienes una didáctica correcta, entonces no te va a servir de nada. Y Nada el más vamos docente a que poner no a sabe los usarlo. niños a llenar un libro, llenar un cuaderno, 100%. usar una plataforma, Otra. ¿no? Y nada más. Pero entonces el niño en realidad no va a tener la capacidad de ser reflexivo en dónde se está equivocando, de entender realmente el concepto y de buscar soluciones a una problemática, ¿no? 100%. Y esto es lo que nosotros hacemos. Claro. Es que nos dedicamos Y a está esto. padrísimo porque hay muy poco en relación a matemáticas, si te lo puedo decir en hay Hay muy México. poco contenido, pero es verdad que no hay, No hay soluciones unas actuales. Y hay mucha plataforma digital que no te soluciona Sí. nada. Necesitamos... No, nada más nos gratuitas. ponen a contestar, o sea, se mecaniza, pero nada más que inclusive mecanizas errores. Entonces tienes, ¿no? Necesitamos propuestas holísticas Claro. que te ayuden desde un punto, desde la formación, desde una propuesta curricular. Que es muy importante tener después una propuesta que trabaje de forma competencial, pero que vaya alineado al currículum, a los Claro. estándares. ¿No? Necesitamos práctica, necesitamos evaluación, intervención de dificultades de aprendizaje, necesitamos de todo en matemáticas, y eso es lo que nos dedicamos. ¿Cuáles serían Padrísimo. algunas de las preguntas que se podría hacer un colegio, ¿no? Ujú. Para evaluar si tienen la solución correcta. Una buena pregunta, ¿no? Yo primero de todo para mí la clave es que el colegio se pregunte cómo quiere trabajar las matemáticas. Ujú. Las quiere ¿A trabajar... dónde quiere llevar a sus niños? Sí. Sí, la estrategia, que no se la pregunta. Bueno, no se la es pregunta. cómo estamos siendo coherentes, ¿no? Las matemáticas es que es uno de los cores de la escuela. Y a veces Sí. perdemos la perspectiva. Pues la primera pregunta es, ostras, y después si tú quieres trabajar con nosotros, pues preguntarte, ¿quieres trabajar de forma competencial? ¿Quieres trabajar a partir de la comprensión? ¿Quieres trabajar de forma manipulativa? ¿Te gusta un enfoque socioconstructivista de la educación, ¿no? Que nazca a partir del diálogo, a partir de aprender en comunidad. Claro. Y es un poco lo que nosotros creemos que se tiene que trabajar así, no porque yo me haya levantado así, es lo que dice la investigación, ¿no? Que enfoques competenciales, socioconstructivistas, ¿no? Tienen un impacto mucho mejor que enfoques Total. memorísticos sin comprensión. Es que también no quiero que la gente malinterprete mis palabras. No quiero decir que la memorización no sea importante. Pongo un ejemplo. Aprenderte las tablas de multiplicar. Históricamente las aprendíamos, ¿no? A partir De memoria. de recitar y Ujú. de la memoria. Los- Nosotros creemos que las tablas de multiplicación se tienen que memorizar, pero para llegar a saberlas de memoria, la mejor estrategia no es la memorización. No. Hay estrategias de entenderlas, de conectarlas, de construirlas, Asociación. de aplicarlas. Y a partir de mucha práctica, en contextos donde yo lo entienda, me las memorizo. Claro. Es el matiz. Es la diferencia. Es completamente al revés. Ya, pero a veces nos vamos de un extremo a otro. Sí, es cierto. Nos vamos del extremo péndulo, ¿eh? Del extremo de las tablas las tablas de multiplicar se tienen que memorizar, al extremo, no se tienen que memorizar. No es verdad. Es que, en serio, Sí, es que lo sí, hacemos sí, mucho en sí. educación. Bueno, Sí. de hecho a nosotros, ya todo el mundo descubrió mi edad, pero me tocó en Ana y ¿El Enrique. abacus? Ay, sí. Ana y Enrique, que eran unos españoles, cantando las tablas de multiplicar.
Se los dejo de tarea para que lo investiguen. Ya lo investigaré. Hay estrategias más eficientes. Más de que cantar con Ana y Enrique. Claro, porque no se entiende que, bueno, me estás memorizando una canción que no está mal, pero bueno. Exacto, así era memorización. Pero no sabes pero de no qué sabías ni para qué. ¿no? No vive dentro de un concepto que te sirve en la vida Exacto. cotidiana más allá del colegio. O sea, no vivimos en colegio 80 años, ¿verdad? No. O sea, el colegio tiene un propósito y es Y en el día a día del estás, colegio cuando y- tienes que hacer una multiplicación rápida, pues no puedes estar como que tarareando la canción, ¿no? Te tiene que salir rápido. Bueno, O entender. o tener herramientas. O tener Porque muchas herramientas, muchas como veces es lo que dijiste, sí. ¿no? Yo muchas veces no sé, el dividirlo. 6 por 7 no sé qué da. Ostras, pero sé 6 por 6. por 6 Más 6. más 6 Claro, es tener... y ya sé que es 42, exacto. Y eso es lo que tengo que aprender a hacer. Las matemáticas son creatividad. Son muy creativas. Porque resolver problemas Sí. tienes que estar buscando, Coincido. pensando, buscando soluciones. No hay una sola solución. Y yo creo que el problema también ha sido ese, que como escuelas luego te decían, tienes que usar el procedimiento Es un que camino. yo te di. Oye, pero yo también llegué por otro, no me importa, No, Porque no. el profesor no entendió. porque el profesor no lo entendía. Entonces, bueno, sí, hay interesante. mucho trabajo. Mira, los 4 grandes bloques de competencias de matemáticas son la resolución de problema, razonamiento y prueba, el establecer conexiones. Y esto va muy ligado con la creatividad y la comunicación y representación. Puedes saber muchas matemáticas que si no las sabes comunicar ni representar, y eso es muy importante entender las matemáticas con las competencias también, no con Sí. los contenidos únicamente. Claro. Yo creo que es importante para los padres de familia tomar esto que nos acabas de decir, como los 4 pilares, para evaluar estos Bueno, soluciones que los tiene la sistemas escuela. educativos, muchos sistemas educativos modernos ya no evalúan los contenidos, la numeración, el cálculo, la geometría, evalúan las competencias, Las competencias. la resolución de problemas, el razonamiento, las conexiones, conectar, la comunicación. Eso. La clave muchas veces es la evaluación, en cambiar la mirada en que evaluamos. Exacto. Y no la velocidad de cálculo, que no está mal, Sí. pero nunca competiremos contra un ordenador. en velocidad de Exactamente. cálculo. No, Exactamente. ahora, con todo lo de la inteligencia artificial, o sea, es No, ya nos mucho quedamos más atrás. importante. No somos calculadoras, no vamos a No, hacerlo. no. Pero sí tenemos esas habilidades Pero y ¿cómo la vas a conexión entre usarlo ellas. para resolver ciertas cosas? Comprender lo que hace alguien, mira, él lo dijo bellamente, no es el especialista del producto, ¿no? No. Pero entiende cómo gestionarlo, potencializarlo, cómo utilizar los recursos dentro de una empresa, y esa es la clave, en mi opinión personal, del futuro, ¿no? Y entonces matemáticas que tienen ese mismo enfoque, pues no voy a competir con la inteligencia artificial, Ujú. pero sí aporto desde otras perspectivas y tengo que partir de la comprensión básica, porque si no tuvieras ninguna comprensión no podríamos estar hablando del tema, ¿no? Sin duda. Pues Muchas la verdad, gracias, muchas gracias, Un gusto. Andreu. Ha sido Es un un placer tema platicar que contigo. pues da para mucho todavía, pero Podría estar hablando 2 o 3 horas podríamos más. hablar pero 2 o bueno. 3 horas más, Otro día. pero te Abajo les agradecemos dejaremos mucho. en la página de web de Innovamat para quien le interese Interese. contactarlos. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias Gracias. por invitarme. Gracias.